Buenas, en el video de hoy vamos a hablar del último tema de la unidad 1, patrón, modelo, vista, controlador. Hablaremos del concepto, los roles y responsabilidades de cada uno de sus componentes y por último vamos a ver una implementación. Para meternos en el tema podemos decir que a la hora de diseñar e implementar una aplicación web existen distintas formas de encarar ese desarrollo, ¿sí? Alguien podría venir y decirme, bueno, armá la aplicación en un solo código, ¿sí? Que cumpla estos requisitos y listo, en un solo archivo, perdón. Y la aplicación tal vez funcione, ¿sí? Porque cumple con los requerimientos que nos pasaron y funciona y hace lo que tiene que hacer y listo, bárbaro. Pero ustedes ya saben que eso trae complicaciones a la hora del mantenimiento, a la hora de detectar algún error, a la hora de agregarle nueva funcionalidad, ni hablar si estamos trabajando colaborativamente, ¿sí? Otra forma que podemos encarar nuestro desarrollo es dividir en distintos archivos y a su vez en distintos directorios con responsabilidades cada uno, ¿sí? Seguramente les suena conocido esa forma de encarar. Luego también podríamos hablar, como dice ahí en la presentación, de enfoques que dividen la aplicación en diferentes aplicaciones pequeñas, distribuidas en distintos servidores. En este caso sería una arquitectura distribuida, así se la nombra, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos sacar como conclusión? Que estructurar el código de mi aplicación no es tan sencillo, ¿sí? No es una tarea sencilla y ahí tenemos a nuestro compañero pensando en ver cómo encarar esto. Entonces, a raíz de esto es que surgen patrones de arquitectura de software, ¿sí? Se han desarrollado patrones de arquitectura de software. Estos patrones son estructuras que se utilizan para resolver problemas comunes. Al igual que teníamos con los patrones de diseño, ¿sí? Acá pasa algo similar. Ante problemas comunes en el diseño de software, existen patrones que resuelven. Entonces, cada patrón tiene sus ventajas y desventajas y en función de qué es lo que nos conviene a nosotros, vamos a aplicar el patrón que más nos conviene, ¿sí? El último párrafo repite un poco lo que venimos hablando en videos anteriores de no tener que reinventar la rueda nuevamente. Si ya sabemos que tenemos tal situación y con tal forma de diseñar nuestro software, lo resolvemos a ese problema, listo, usamos lo que conocemos, con las ventajas y desventajas que ya sabemos, ¿bien? Bueno, en la siguiente presentación existen muchos patrones de arquitectura. Acá pongo 4, ¿sí? En primer lugar está el que nos interesa hablar hoy, modelo vista controlador. Luego tenemos el de dividir en capas. Seguramente van a recordarlo. La idea es dividir el proyecto en varios niveles con responsabilidades específicas a cada nivel, ¿sí? Ya sabemos qué ventajas tiene, mejor escalabilidad, nuestro código modular, ¿sí? Módulos, mejor mantenimiento, ¿bien? Orientado a servicios, ¿sí? El patrón de diseño donde las aplicaciones, perdón, la aplicación que nos piden, la construimos como un conjunto de servicios que se comunican entre sí. Servicios independientes, ¿sí? Que se van comunicando entre sí para conformar el desarrollo completo. Y el último dice microservicios y es una evolución del orientado a servicio, ¿sí? En donde cada aplicación se divide en servicios más pequeños aún e independientes uno de otro, con su base de datos, con su lógica de negocio, ¿sí? Podríamos hablar de un e-commerce, ¿sí? En donde tenemos un microservicio que gestiona la parte de usuarios, otro microservicio que se encarga de lo que es la gestión de productos o el carrito de compras, ¿sí? Eh, los pedidos, ¿sí? El carrito de compras tiene los pedidos. Otro que se encargue de los pagos o notificaciones, ¿sí? Bueno, cada uno tiene sus ventajas y desventajas.
El que nos interesa a nosotros, modelo vista controlador, ¿sí? Tiene su inicio en los años 70, como dice la presentación, y fue pensado, fue diseñado para aplicaciones de escritorio. Logra su popularidad ¿sí? Sale su popularidad, como dice ahí, no busquemos otro sinónimo, gracias a las aplicaciones web, ¿sí? Ahí explota, ¿bien? Este patrón divide la aplicación en tres elementos que se interconectan entre sí. El modelo, que contiene la lógica de negocio de nuestra aplicación. Miremos acá, el modelo contiene la lógica de negocio de la aplicación. La vista, que contiene la interfaz de usuario, ¿sí? Es con quien el usuario va a interactuar, ¿sí? Y por último, el controlador, que hace intermediario entre la vista y el modelo, ¿sí? Y bueno, hace interfaz y según la vista pasa al modelo lo que el usuario está requiriendo o valida información, ¿sí? Que viene de la vista. Bien. Roles y responsabilidades. El modelo representa los datos y la lógica de negocio de la aplicación. Responsable de la gestión, manipulación y validación de los datos, así como también de la implementación de la lógica del negocio. No sabe nada de la interfaz gráfica, no tienen por qué saber si la interfaz gráfica, o sea, la vista que tiene el usuario, es para una aplicación web, es para una aplicación de escritorio, es para una aplicación móvil, no sabe nada de eso. Bien. Lógica de negocio y la representación de los datos. La vista, el segundo elemento, es con quien interactúa el usuario. Se comunica con el controlador para acceder a los datos, luego muestra los datos al usuario de manera comprensible y fácil de entender, ¿sí? Y como dice la presentación, solamente muestra información que proporciona el modelo. El ejemplo que vamos a ver ahora vamos a ver con el framework Nest, ¿sí? Aplicando para la vista las plantillas Handlebar. Bien, ahora en breve lo vemos. Y por último tenemos el controlador que hace de intermediario entre la vista y el modelo, recibe las solicitudes de la vista y luego obtiene lo que necesita el usuario final del modelo o modifica, actualiza la información del modelo o crea un recurso en el modelo. Así como también es la encargada de seleccionar qué vista debe, mediante qué vista tiene que enviar los datos. ¿Bien? Ventajas del uso del modelo vista controlador. Bueno, mejor separación del código. Es decir, separar las responsabilidades. Van a estar concentradas las responsabilidades que tienen que ver con la vista en un solo elemento, ¿sí? Si hay que ir a modificar algo ahí o tocar algo ahí, ya sabemos dónde tocar, qué tocar, ¿sí? Podría evitarnos errores a la hora de tocar algo que no debíamos, ¿sí? Y por no tener separado nuestro código, que deje de funcionar algo que ya estaba probado, testeado y funcionando. Varios miembros del equipo pueden trabajar y colaborar simultáneamente. Claro, unos podrían trabajar solamente en el modelo, ¿sí? Otros solamente con la vista, otro encargarse de la interfaz, ¿sí? Trabajar de forma separada y sin afectarse mutuamente. Y el tercer punto dice, es más fácil detectar errores y mejora el mantenimiento, de lo que venimos hablando. Imagínense que haya un error de cálculo hay un procedimiento, hay un método que calcula la nota de un alumno, ¿sí? Y hay que modificar, hay que actualizar, hay que hacerlo de nuevo, ¿sí? Solo habría que trabajar en el modelo, ya que el modelo es el encargado de la lógica del negocio, ¿sí? Sin tocar la vista o el controlador, ¿bien? Esas serían las ventajas. Bien, para completar el tema patrón modelo vista controlador, les voy a mostrar una implementación del patrón
hecho con el framework Nest.js, ¿sí? Que es el framework que vamos a ver en la unidad 2. Para hacerlo utilicé de la bibliografía propuesta, el libro de Daniel Correa, Desarrollo Limpio de Aplicaciones MVC, ¿sí? En el capítulo 5 hay una pequeña introducción al modelo, ¿sí? Que es de ahí donde saqué la teoría, y después nos indica cómo armar el patrón. También utilicé de la documentación de NES, hay una sección que nos indica cómo implementar el modelo MVC, ¿sí? Acá nos dice que, bueno, tenemos cómo iniciamos nuestro proyecto en NES, ¿sí? Necesitamos instalar Handlebar como motor de plantillas para implementar las vistas. Bueno, acá nos indica qué modificar para indicarle al proyecto, a nuestra aplicación, que vamos a utilizar Handlebar para las plantillas, va a ser el motor, ¿sí? Donde van a estar ubicadas los archivos públicos, los archivos de vistas. Armo una pequeña vista, ¿sí? Y un controlador. Yo, además de eso, agregué la gestión de alumnos, ¿sí? Para que sea un poquito más interesante el proyecto. Si vienen al capítulo 5, bueno, esta teoría es la que les mencioné hace un rato, antes, ¿sí? Van a encontrar esta imagen que está muy descriptiva y se entiende perfecto, ¿sí? El patrón. Fíjense que dentro del servidor, van a tener las vistas con handlebar, los controladores, ¿sí? Y el modelo. En el modelo están las clases o interfaces, entidades de cada una de las tablas, ¿no es cierto? Por ahora no es necesario, ustedes ahora no es necesario que entiendan que está IPRM, sí van a saber que es MySQL, obvio, pero bueno, acá tenemos nuestro cliente que se comunica directamente con un controlador. El controlador va a buscar la info, la vista que necesita renderizar al cliente, ¿sí? Y bueno, de eso se va a encargar el controlador. Acá, por ejemplo, podemos ver el controlador productos, ¿sí? Que se va a encargar de la lógica de gestionar la lógica de peticiones y respuestas que tiene que darle al cliente, ¿sí? Encapsulando todo lo que tenga que ver con productos. Lo mismo va a ser para el CAR, ¿sí? Bien. Lo mismo para la parte de administración, la autenticación, ¿bien? Bueno, les muestro el código. Este es mi proyecto, ¿sí? Como dije antes, no voy a puntualizar en qué hace cada archivo, sino les voy a mostrar directamente lo que configuré para seguir el patrón. Acá tengo las vistas. ¿Se acuerdan que el patrón tenía vistas, controladores y el modelo? Por un lado, voy a tener las vistas y dentro del CRC los modelos y controlador. Bien. En los modelos hay un directorio que se llama models, ¿sí? Hay una clase de alumnos que acá estoy definiendo la estructura de datos de los alumnos, ¿sí? Yo voy a gestionar los alumnos, ¿no? Entonces, en mi base de datos va a estar la tabla de alumnos, acá voy a definir las estructuras, ¿sí? Esto podría ser una clase, una interfaz. En este caso es una clase, ¿bien? Por otro lado, bueno, también más adelante acá podríamos poner validaciones, ¿sí? O hacer transformaciones en los datos antes de ir a la base de datos, ¿sí? Por otro lado tenemos las vistas y así como le expliqué, como tengo solo alumnos, me voy a concentrar solo alumnos, ¿sí?
Dentro de vistas tengo un directorio de alumnos, hay dos archivos, uno se llama index y otro show. Uno me muestra la lista de alumnos, ¿sí? Y otro un alumno en particular según un ID. ¿Sí? Ahora vamos a mirar cómo es eso. Lo importante acá es que en View alumnos tengo las plantillas Handlebar, ¿sí? Que se van a terminar renderizando a las páginas web clientes, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, acá está como en el CRC mi aplicación, ¿no es cierto? Lo único que voy a comentar acá de NES es el archivo main.ts, que es el punto de partida de mi aplicación. La configuración inicial, yo le estoy diciendo que los archivos públicos van a estar en este directorio público. Por ejemplo, tengo los CSS o las imágenes que voy a utilizar en mi proyecto. Bien, acá tengo una imagen. Además le estoy diciendo dónde están las vistas, ¿sí? Y que voy a utilizar como el motor de plantilla Handlebar. Bien. Ahora voy a cerrar esto. Me quedo con el controller de alumnos. Acuérdense, teníamos las vistas, los modelos y el controlador. El controlador era el que hacía de intermediario, ¿no es cierto?, entre las vistas y el modelo. ¿Qué estoy definiendo acá? Acá hay un archivo que se llama alumnos controller, ¿sí? Esta clase está decorada con este decorador controller, ¿bien? Este decorador le va a agregar funcionalidad a esta clase, ¿sí? Y además va a definir una ruta que se llame alumnos, ¿sí? Es decir, que cuando el cliente vaya en la ruta alumnos, va a venir hasta acá y si pide solo alumnos, se va a ejecutar este método, ¿bien? ¿Sí? Es decir, que va a llegar a esta ruta, o si pide un alumno más un ID, va a llegar hasta esta otra ruta, ¿sí? En este caso estamos definiendo dos rutas gets. Una recibe un parámetro y la otra ninguna. Arroba render es otro decorador, ¿sí? Que le dice al controlador que no va a responder con datos en formato JSON, sino que va a renderizar junto con datos, más una plantilla, va a renderizar esos datos en una vista al cliente, ¿sí? ¿Qué vista? Cuando llegue acá, busca la información y renderizar en esta vista. Busca en alumnos el archivo index, ¿sí? Habíamos dicho acá en el main que las vistas las va a sacar de acá, de views. Bien, ¿dónde está views? Acá. Alumnos index. Entonces, cuando llegue a esta ruta, voy a renderizar en este index. ¿Qué tiene este index? Este index, sencillo nomás, recorre todos los alumnos que obtuve, ¿sí? Y muestro diferentes cards con imagen y texto de los alumnos. Lo importante es que cuando llegue a esta ruta, se renderiza esta plantilla, ¿sí? Con los datos que le retorna este método index. Lo mismo, algo similar, pasa cuando llegue a esta ruta, pero se le agrega este decorador param que hace referencia al ID que viene como parámetro. Bien, y se ejecuta el método show que retorna cierta información para que se renderice en esta plantilla show. Bien, fíjense que para buscar la información estoy accediendo a un método, obtener todos, y en este caso obtener por ID. Estos métodos los estoy obteniendo, ¿sí?, desde un servicio.
Después vamos a entrar más en detalle para qué son los servicios en Next.js, pero básicamente ahora los servicios, voy a buscar el archivo, alumnos service, tengo dos métodos que me retornan todos los alumnos y un alumno en particular, según el ID. Acá tengo un array de datos, ¿sí? Es decir, que son datos ficticios. ¿Qué podríamos agregar acá? Una conexión a una base de datos para realmente obtener datos de mi base de datos o escribir datos en la base de datos, ¿sí? Volviendo al controller, entonces, tengo la ruta que renderiza una vista según los datos que obtuve acá. Bien. Vamos a ver. El proyecto está iniciado. Vamos a ver el ejemplo. Este es mi ejemplo del patrón MVC. Esta es la vista, ¿sí? Fíjense que accedí a localhost 3000. Bien. Si yo accedo a alumnos, acá se ve abajo, bueno, no estoy indicando con el dedo, pero se ve abajo, ¿vieron? Localhost / alumnos, que era lo que yo le dije acá, va a acceder a la ruta alumnos, /, entonces debería renderizar lo que haya en alumnos index, ¿sí? Miremos, va a ir a alumnos, esta ruta tiene estos alumnos, ¿sí? Si yo pincho acá, fíjense que le paso, voy a otra ruta, la ruta de alumnos /1, /2, /3. El ID sería esto, sería esta otra ruta que espera un ID, que espera un parámetro, ¿bien? Bueno, entonces tengo la vista por un lado, tengo las vistas, perdón, solamente hablamos de las vistas de alumnos, el controlador de alumnos y el modelo de alumnos que por ahora solamente tiene la clase de alumnos. Bien. Volviendo a la presentación, ya hablamos de las ventajas, queda ver la bibliografía. Como le dije, la bibliografía es de Daniel Correa y Greg Lim, desarrollo limpio de aplicaciones web en MVC. También tienen un repositorio GitHub en donde van a encontrar todo el código de este libro, ¿sí? Y por último, y no menos importante, la documentación de Nest, ¿sí? Bueno.